Algunos días atrás el arzobispo peruano Pedro Barreto Jimeno, el cardenal, ha anunciado que la Santa Sede ha aprobado de manera experimental, o sea, experimental por 3 años, ¿no? O sea, es algo que no ha quedado sancionado todavía, pero ha aprobado por 3 años una modificación de la Conferencia Episcopal de la Amazonía. Recordarán ustedes que para el Sínodo de la Amazonía se creó una conferencia episcopal que se superpone a las conferencias episcopales que ya existen y se superpone también al CELAM, ¿no? O sea, al Consejo Episcopal Latinoamericano. Y el problema es que, a diferencia del CELAM, que es un consejo episcopal, esta se estableció como conferencia episcopal de la Amazonía, con todas las aberraciones y muchas más que nosotros vimos en el Sínodo de la Amazonía y que son una experiencia fundamentalmente brasileña. El Brasil tiene toda una tradición, la iglesia en el Brasil tiene una tradición galicana, ¿no? Es un término que significa de los galos de Francia, cuando la masonería quiso que la iglesia en Francia, entre comillas, se independizara del Vaticano, ¿no? Y fuera una iglesia, digamos, nacional, oficial, local. Eso tuvo mucha influencia en la corona portuguesa y después, de alguna forma, la hereda del Brasil. Pero ese no es el tema histórico, digamos. Pero la iglesia en el Brasil ha tenido esta tradición enorme, poco conocida, pero tradición enorme de infidelidad a las enseñanzas de la iglesia, de esta obsesión política de izquierda, de influencia masiva de la teología de la liberación, de el inmiscuirse de laicos de la peor calaña, y digo de la peor calaña porque yo los he conocido. Yo he tenido que asociarme con ellos, he tenido que trabajar con ellos muchísimos años atrás, cuando yo creía que valía la pena salvar las organizaciones católicas de comunicación mundial. Y estuve tremendamente involucrado de joven en ellas como periodista católico. Hasta que me di cuenta que estaban controladas por una mafia de brasileños de izquierda que eran católicos, entre comillas, simplemente porque ahí habían encontrado un esquema de ONG, de organizaciones europeas fundamentalmente, que los financiaban, ¿no? Entonces vivían básicamente de hacer lobby izquierdista al interior de la iglesia. Y esa es la gente que terminó controlando el Sínodo de la Amazonía. Y por eso el Sínodo de la Amazonía fue este escándalo para la gente, este escándalo para los fieles y sorpresivo. ¿Por qué? Porque esta realidad ya estaba pasando históricamente y el Sínodo de la Amazonía la resucitó. Los actores han sido los mismos, todos hiper viejos, de los que yo conocí, que eran los grandes teólogos de cabecera de la teología marxista de liberación en el Brasil, ¿no? O sea, ni siquiera se han renovado, salvo los empleaditos de las ONG, porque siempre hay gente mediocre que está buscando vivir de una forma fácil, ¿no? Y vivir de una ONG, en la gran mayoría de los casos, es una forma fácil de vivir. El tema es el siguiente, que no solamente se creó esta conferencia episcopal de la Amazonía, que este cambio, que parecía chiquito, ¿no?, de consejo episcopal como es el CELAM, y que significa que es básicamente consultivo, ya se cambió a Conferencia Episcopal de la Amazonía, ¿no? Y en consecuencia los 9 países que comparten el bioma amazónico ahora forman parte tienen una conferencia episcopal de su propio país, forman parte del CELAM y ahora también forman parte de esta conferencia eclesial de la Amazonía. Por lo pronto, ¿qué hace el cardenal Pedro Barreto Jimeno a cargo de esto? O sea, quien viaja a su diócesis, a su arquidiócesis, la arquidiócesis de Huancayo, en el Perú, se va a dar cuenta que esta arquidiócesis está tan lejos de la Amazonía como podría estar cualquier otra, por temas culturales y geográficos, ¿no?
Huancayo es la ciudad andina por experiencia, está en un valle muy bello, pero se encuentra entre las dos cadenas andinas más altas, ¿no? Es una ciudad típicamente andina. Ahí uno no encuentra no encontrar la más remota señal de vida amazónica, ¿no? Desde la temperatura, la naturaleza biológica, el tipo de cultivos, el tipo de desarrollo agrícola, ¿no? No tiene nada que ver. Y no hay un ángulo de su diócesis que tenga algo que ver con la verdadera Amazonía, ¿no? No estamos hablando de lo que en el Perú se llama la selva alta, ¿no? San Ramón, la Merced, etcétera. Los peruanos saben a qué cosa me refiero, que es muy cercana al clima amazónico, pero no es la cuenca amazónica. No es la cuenca amazónica. O sea, cuando uno entra a la cuenca amazónica de esta zona de lo que se llama la selva alta, hay un cambio dramático, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cardenal Pedro Barreto a cargo de esta institución amazónica cuando debería estarse ocupando de su diócesis? Solo Dios sabe. Pero a ese cambio que ya hubo, de que esta conferencia episcopal se armara, creando pues un parche encima de organizaciones eclesiales ya existentes, ahora hay un avance, que es este permiso que ha dado la Santa Sede por 3 años ad experimentum, ¿no? O sea, para ver si funciona, eso es lo que significa, la ha convertido en la Conferencia Eclesial de la Amazonía. La Conferencia Eclesial de la Amazonía. Y ustedes dirán, oye, pero ¿cuál es la diferencia de conferencia episcopal a conferencia eclesial? ¿No? El nuevo nombre es SEAMA, Conferencia Eclesial de la Amazonía. Y se erige con personería jurídica canónica pública. Entonces, ¿eso qué cosa significa? El cardenal Pedro Barreto dice, la primera organización en la historia de la Iglesia de esta naturaleza. Eso no es verdad, ¿no? En primer lugar porque, digamos, los sínodos a lo largo de la historia, muchos de ellos han incluido al resto de fieles de una forma u otra en el pasado, y especialmente en la Iglesia Oriental, pero probablemente el cardenal Barreto no sabe eso, ¿no? Pero lo que sí es extremadamente claro es que es la primera organización de su tipo en la Iglesia, porque es una burocracia nueva, más inútil que un cenicero en una motocicleta, en movimiento, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa significa que ahora es una conferencia eclesial? Significa que ahora esta conferencia se está presentando como un gran avance, ¿no? Una conferencia donde ahora hay sacerdotes que incluyen a los misioneros, hay religiosas que son las que están en el frente de la evangelización en muchos lugares en la Amazonía, y es verdad, ¿no? En muchos lugares están las religiosas y no hay nadie más, ¿no? Están también los laicos comprometidos y el pueblo indígena. Y en realidad, ¿qué cosa es para quien les habla? Que ya ha visto cuáles son las maniobras de la teología de la liberación completamente desconstructivista. O sea, es un proyecto auténticamente demoníaco de gente mala, que es convertir a la iglesia en una herramienta de la izquierda. Convertir a la iglesia en una herramienta de la izquierda. ¿Por qué creen ustedes que la fuerza que defiende la vida y la familia en Brasil, el país supuestamente católico más grande del mundo, son evangélicos? Porque la Iglesia Católica se ha sociologizado tanto, se ha convertido en un fenómeno social político de izquierda, de tal forma que, con excepción de los grandes movimientos carismáticos o similares a los carismáticos, pienso en Shalom, por ejemplo, la misma Renovación Carismática Católica, el Canção Nova, ¿no? que son una verdadera esperanza y una renovación, a las que la teología marxista de la liberación y el episcopado brasileño no han sido capaces de ponerle el bozal todavía, ¿no?
y de controlarlas, son los evangélicos. Y los evangélicos han crecido masivamente. ¿Por qué? Porque cuando uno de los obispos eméritos, el obispo Krautel, austriaco, que sirvió en una diócesis amazónica, en el Sínodo de la Amazonía, se ufanaba de no haber bautizado a una sola persona en su diócesis. No haber bautizado durante sus, no me acuerdo si 20, 30 años en una prelatura, en un vicariato apostólico, en una zona remota en la Amazonía brasileña. Se ufanaba de no haber bautizado ni una sola persona. Y ustedes dirán, ¿cómo puede un obispo, un sucesor de los apóstoles, ufanarse de eso? ¿Saben por qué? Porque él decía, eso significa que yo no he violado la identidad cultural de nadie. Entonces, él no está para evangelizar, está para hacer política, para salir en las marchas por la propiedad de la tierra. Ninguna de esas cosas son incompatibles con la fe, pero nacen de la fe. Entonces, alguien que se ufana de no haber bautizado a otras personas, cuando nosotros sabemos, o sea, el punto de partida de nosotros es que el ser humano tiene hambre de la verdad revelada. Entonces, las tribus de la Amazonía no son distintas del resto de los hombres creados por Dios y redimidos por Jesucristo universalmente, ¿no? Pero este obispo se ufana, el obispo Krautel se ufana de eso, ¿no? De no haber predicado el evangelio, porque consideraba que era una violación cultural y que la gente siga creyendo en la versión amazónica de la Pachamama, porque dicho sea de paso, la Pachamama no es amazónica, es andina. El mismo término es un término quichua, ¿no? O quechua, como quieran decirlo. Obviamente que esta gente que está buscando a Jesucristo la encuentra en los protestantes, y lo encuentra en los evangélicos que dicen, Jesucristo ha resucitado y te ha redimido a ti y ha cambiado tu vida. Y dice algo que la gran mayoría de obispos y la gran mayoría de las estructuras eclesiales burocráticas de Brasil han dejado de predicar, que es que tú tienes la dignidad de hijo de Dios y puedes ser santo. No importa cuán falible, no importa cuán limitado, no importa cuán pobre, tú puedes ser santo. Y claro, para esta maquinaria político-burocrática, esto es pues espiritualismo, tiene toda una terminología, ¿no? Tiene su propia terminología, que la aplicaron en buena parte en el Sínodo de la Amazonía, y es una terminología que nadie entiende, porque es una terminología ideológica de los 80 que estas personas han vuelto a aplicar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia eclesial de la Amazonía? Es que los laicos zánganos, la gran mayoría de los cuales son moralmente repulsivos, yo los conozco, ¿no? Que son moralmente repulsivos, y cuando digo moralmente repulsivos, tómenme al pie de la letra. O sea, para ellos no existen principios morales porque los consideran anticuados, en su propia conducta los consideran que es espiritualista, que la iglesia en realidad tiene que dedicarse a hacer estas reformas sociales. Entonces, para empujar su agenda, necesitan estar dentro de la organización. No basta con que sean burócratas, tienen que ser miembros. Esa es la razón por la cual han querido cambiar de la conferencia episcopal a conferencia eclesial, para que los burócratas pagados por las ONG de izquierda europeas tengan voz y voto y finalmente terminen manipulando a esta organización. ¿Por qué? Porque cualquier obispo que se precia de serlo no tiene tiempo. No tiene tiempo ni siquiera para participar de la conferencia episcopal. Yo veo los obispos que están en la región amazónica, en Colombia, por ejemplo, o en el Perú, de donde estoy yo. Y estos obispos no tienen tiempo para las reuniones anuales de la conferencia episcopal peruana. ¿Qué van a tener tiempo para además participar del CELAM y participar de esta conferencia eclesial? Entonces, ¿quiénes tienen tiempo? Los que no tienen nada que hacer y están financiados por el dinero de las ONGs. ¿No? Entonces, estas personas van a trabajar no desde la Amazonía, sino donde están más cómodos. Sao Paulo, Brasilia. Entonces, ahí van a estar trabajando como burócratas para impulsar toda esta ideología. Es mortificante, ¿no? Es mortificante porque están abriendo un debate que ya se había cerrado. Pero me mortifica relativamente poco, hermanos, y les digo por qué. Porque todas las iniciativas burocráticas eclesiales
en el fondo no sirven para nada. Son más estériles que una mula. No sé si saben ustedes, la mula es el cruce de un burro y de un caballo, y el resultado es que la mula es este animal híbrido que no puede concebir, es estéril. Y eso es lo que ellos son, mulos, son estériles. No dan fruto, lo que ellos dicen no apela a nadie, no convence a nadie, no anima a nadie. Nadie se ha convertido, nadie ha dicho voy a ser santo de esta causa, nadie. Tanto por la marginalidad moral como porque hoy en día nadie quiere dar su vida por una ideología burocratizada. Eso no merita la vida de nadie. Pero lamentablemente en el proceso van a hacer mucho daño. Entre ese daño está en que se va a retrasar todavía más la urgente prédica del Evangelio en la Amazonía. Los grandes misioneros del pasado convirtieron tribus enteras a Jesucristo en el lapso de 20 o 30 años. En los últimos 90 años de ideología y descuido, en la Amazonía se ha hecho muy poco, salvo aquellos obispos, que los hay y los conozco, que no están dedicados a esta burocracia, sino que el celo pastoral los trajo a la Amazonía y ellos son los verdaderos sucesores de los apóstoles cumpliendo con la misión que Jesucristo les encomendó. Que tengas un buen día.